vamos a ir a meditar en la palabra. Abra su Biblia en Juan capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Luego vamos a orar y luego vamos a detenernos en todos los detalles que aquí podemos extraer de esta porción de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a detenernos esta mañana entonces en Juan capítulo 10, donde el Señor Jesucristo proclamó que Él es la puerta y proclamó que Él es el buen pastor. Así que el tema de esta mañana es precisamente ese. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el buen pastor. Y según Juan capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 6, Jesús hizo una narración alegórica, Jesús hizo una narración simbólica usando elementos naturales que el pueblo de Israel podía comprender. Veamos de qué se trata. Verso 1 de Juan 10 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Oremos para que podamos entender esta mañana. Padre, gracias por la vida, gracias por la libertad que tenemos en Cristo, gracias por la paz, por las fuerzas, por el aliento. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos y de invocar tu nombre, meditar en tu palabra teniendo la asistencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, esta mañana a afirmarnos, a establecernos, a fortalecer nuestra relación, nuestra dependencia de ti, sabiendo que tú eres nuestro pastor, sabiendo que tú eres el buen pastor y que como ovejas nuestra responsabilidad es oír tu voz y seguirte. Señor, ayúdame, ayuda a cada uno de mis hermanos mientras meditamos en tu palabra, para poder recibir, para poder entender y para poder llevar a la práctica la realidad de los principios que están expuestos en la palabra que ahora vamos a meditar. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, Padre, y en el nombre de Jesús te damos las gracias, sabiendo que tú nos oyes y que tú respondes a nuestra petición. Gracias, Padre, por la vida, gracias por tus bendiciones, gracias por este día y por tu obra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Usted ya sabe que el Señor Jesucristo acostumbraba a predicar por medio de parábolas. Una parábola es una comparación. La Biblia nos habla de metáforas, aquí se nos habla de alegorías. Y en fin, era una manera de ilustrar, de enseñar, de poder compartir verdades espirituales, haciendo comparaciones, usando elementos de la vida diaria, elementos naturales que los israelitas podían comprender y usarlos para ilustrar de esa manera verdades espirituales. Pero mire qué curioso lo que dice el verso 6. A pesar de que Jesús está hablando de ovejas, está hablando de pastor, de ladrones, está hablando de algo que los judíos podían entender, porque los pastores metían a sus ovejas en el redil en la noche y en la mañana las sacaban llamándolas, y los judíos podían entender todo esto porque era parte de la cultura, de los hábitos, de una tarea normal o muy conocida por los judíos. En el verso 6 dice que esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús tiene necesidad de explicarles y de abordar de otra manera la comparación, la enseñanza que Él les está dando, porque no había en los oyentes un entendimiento de cuál era el propósito del Señor al hablar acerca de que quién era el pastor, que quién era el ladrón.
Y lo cierto es que cuando meditamos desde el verso 1 hasta el verso 6 de esta alegoría, encontramos que hay varios personajes mencionados. Se habla acerca de los ladrones y salteadores. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores de los cuales Jesús habla en el verso 1? Luego también se habla del pastor de las ovejas. Y obviamente el pastor de las ovejas es aquel al que reconocen las ovejas como su guía, el que los está protegiendo, el que los está llevando continuamente hacia los lugares donde hay pasto, hacia donde hay agua, hacia donde hay descanso. Y particularmente nosotros tenemos que enfocarnos en que Dios es nuestro pastor y que cuando nosotros oímos su voz y le seguimos, Él nos va a llevar a lugares de reposo. Así que la figura que Jesús está hablando aquí es para introducirse, como lo hace posteriormente en el capítulo, como el buen pastor. Pero los judíos no entendieron de qué estaba hablando Él. No entendieron que ahí se habla de que quién es el portero, o se menciona al portero, se menciona las ovejas propias, se menciona al pastor extraño. Y era algo que tal vez nosotros, por nuestra cultura y porque no estamos habituados a todo este entendimiento, pudiéramos pasar por alto. Pero ellos, viviendo en un ambiente donde era normal, este era un oficio muy común entre los judíos, era algo con lo cual ellos podían conectarse, no debió ser una enseñanza que ellos no entendieran. Sin embargo, aquí se nos revela algo. Las cosas espirituales siempre se entienden espiritualmente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. Usted no las puede entender con su intelecto, porque por ejemplo aquí en este pasaje se menciona la puerta y se menciona al pastor, pero luego en los versos siguientes Jesús hace la declaración de que Él es tanto la puerta como el pastor. Y lo que hay que entender es que cuando se ocupa una parábola, o cuando se ocupa una figura para ilustrar una enseñanza espiritual, las cosas no van a encajar perfectamente, sino que solamente se toma la similitud de algo para poder dar la idea de algo en el plano espiritual. Mientras que desde el verso 1 hasta el verso 6, Jesús menciona que uno es el portero, otro es el pastor, otro es el ladrón y el salteador, otro es el pastor extraño, y menciona que también otra cosa es la puerta. En los versos siguientes Él hace la declaración de que Él es la puerta y que Él es el buen pastor. Así que como no entendieron en el verso 6 lo que Él decía, ahora Jesús viene y habla aparentemente con claridad, aunque sin embargo podemos mencionar que el hecho de decir que Él es la puerta no deja de traer cierta complejidad. Porque ¿cómo es posible que una persona sea la puerta? ¿A qué se refiere Jesús cuando Él está diciendo que Él es la puerta? Entonces veamos en el verso 7. Como no entendieron en el verso 6, entonces Jesús dice en el verso 7: yo soy la puerta de las ovejas. Jesús está diciendo que Él es la entrada de las ovejas hacia el redil. Jesús está diciendo que Él es el impedimento para que el ladrón pueda entrar al redil. Porque una puerta sirve para dos cosas: sirve para que alguien entre o para dejar a alguien afuera. Amén. Una puerta sirve para entrar a un lugar de seguridad, donde hay protección, a un lugar de comodidad, pero también sirve para dejar afuera a todos aquellos que puedan querer causar daño. Entonces cuando Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas, tenemos que entender que Él está haciendo una proclamación contundente, tajante, como esas que Él acostumbraba a hacer. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuántos se emocionan con esas declaraciones, hermano? Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas. No hay otra puerta. Jesús es la puerta. María no es la puerta, las religiones no son la puerta, los pastores, los líderes religiosos no son la puerta. Jesús es la puerta de las ovejas. Pero la puerta, ¿para qué? En lo natural, así como había una puerta para entrar en el redil, en el lugar de descanso donde pasaban la noche,
En lo espiritual, Jesús es la puerta para entrar en el reino. Jesús es la puerta para la entrada al cielo. Jesús es el acceso hacia la seguridad y hacia la vida eterna. Las personas necesitan oír esto. Jesús es la puerta. Las religiones no son la puerta. Jesús es la puerta. La religión evangélica no es la puerta. Jesús es la puerta. Y cuando él dice la puerta en singular, está estableciendo su preeminencia sobre todo. Él no es un camino, Él es el camino. Entonces Él tampoco es una puerta, Él es la puerta. Las ovejas tienen que entrar por la puerta y la puerta es Jesús. La puerta de entrada al reino, a la gloria eterna, a la vida eterna, se llama Jesús. Y eso es algo que tiene que estar pero bien claro en nuestra mente, sabiendo que, como Pedro dijo: Señor, ¿y a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Jesús se presenta como la puerta de las ovejas. Él es el único acceso a la seguridad y a la vida eterna, pero también Él es el impedimento para que el ladrón venga. La puerta deja afuera el peligro. Cuando alguien pasa por una puerta y entra, queda seguro. Cuando usted pasa por la puerta que es Cristo Jesús, usted tiene entrada en el reino y usted queda seguro de los peligros del mundo. En Cristo hay seguridad. Así que interesante que vivamos con este entendimiento. Yo he pasado por la puerta. Jesús es la puerta de mi seguridad. Jesús es la entrada hacia la vida eterna. Jesús es la entrada hacia la gloria de Dios. En el verso 8 yo extraigo una frase y él dice: los que vinieron antes son salteadores y ladrones. Jesús hace declaraciones en su ministerio terrenal, en su ministerio público, que causaron que él fuera confrontado, porque dijo cosas muy radicales. Él dijo cosas como, por ejemplo, que nadie había visto a Dios, pero que él sí lo había visto. Él dijo que él había venido del Padre, que había descendido del Padre. Y cuando la gente lo oía hacer esas declaraciones, en la mente de ellos chocaba, porque las cosas espirituales no se pueden entender naturalmente. Escuchar a Jesús decir: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, con razón aquellos decían que estaba loco, porque ellos razonaban las cosas. Escuchar a Jesús ahora decir: los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, lo coloca a él en una posición de aparente arrogancia, queriendo decir: yo soy mejor que los demás, yo soy el verdadero, yo soy el que ustedes esperaban. Y hace una proclamación que lo coloca en realidad en la posición que a él le pertenece, porque él es Emmanuel, él es Dios con nosotros. Pero en la mente humana esto causaba un conflicto. Pero viene él y está señalando prácticamente que los líderes que se levantaron antes de él pueden ser señalados abiertamente de ser ladrones, de ser salteadores. Y entonces él dice: todos los que antes de mí vinieron son ladrones. Y esto incluye a los gobernantes, a los políticos, incluye a los reyes. Dios consideraba que los reyes eran como los pastores del rebaño de Israel. Y Dios juzgaba a los reyes por ser malos pastores. Juzgaba a aquellos que fueron buenos pastores. Entonces esta figura de pastorear en la Biblia está conectada con un líder político, está conectada con un líder religioso y está conectada con lo natural, cuidar animales. Pero en la parte más elevada está conectada con Dios, porque Él es el buen pastor. Y cada creyente tiene que aprender a vivir cada día de su vida con la declaración que David hizo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él hacía una declaración de la relación personal que tiene con Dios. Y en esta relación personal es muy importante el aprender a oír la voz de Dios. Porque así como el pastor guía a las ovejas, no las lleva a golpes, no las lleva con amenazas, la guía por la voz. El pastor iba delante de las ovejas y las ovejas le seguían.
Pero la oveja que dejaba de seguir al pastor se encontraba extraviada, se encontraba sola y en peligros, o terminaba desbarrancándose en algún lugar. Entonces es importante el mantener en nuestra relación con Dios esa dependencia de oír la voz de Dios para poder seguirla. ¿Sabe que hay cosas interesantes que tenemos que aprender sobre esto de pastorear? Como por ejemplo, se cuenta la historia de un pastor allá en Marruecos, y esto es algo como normal dentro de la práctica de cuidar ovejas, que él puede sin ninguna dificultad guiar a 150 ovejas, un rebaño de 150 ovejas, solamente con su voz, y hacerlas pasar en un lugar estrecho en medio de campos sembrados, sin que las ovejas se metan a comerse la siembra. Porque si las ovejas se meten a comerse la siembra, al pastor le toca pagar la cosecha que se comieron. Entonces cuando David dice, me guiará por sendas de justicia, usted tiene que aprender a ser guiado por Dios para caminar justamente, para caminar en rectitud. Va a haber el pecado a su lado, al otro lado, pero usted sigue oyendo la voz de Dios y camina en justicia. Pero todo esto tiene que ver con aprender a oír la voz de Dios. Dios nos habla a través de los hombres, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla por su Espíritu Santo directamente. Y esta mañana yo quiero que usted salga de aquí con esta convicción: Jesús es el buen pastor, Jesús es su pastor, y Él quiere pastorearle y guiarle. Los demás que vinieron antes de Él eran ladrones. Los líderes políticos, ladrones, estaban buscando su propio provecho. Los líderes religiosos, los fariseos, ladrones y salteadores. Cuando Jesús dice, los que vinieron antes de mí, se lleva de encuentro a todos. Y Él está diciendo, yo soy diferente. ¿Cuántos creen que Jesús es diferente? Él es diferente, hermano. Él es completamente diferente. Así que Él hace esta proclamación: los que vinieron antes de mí son ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así que se refiere a los fariseos, se refiere a los gobernantes de Israel, y se refiere incluso a los emperadores que conquistaron, que dominaron al pueblo judío, los imperios mundiales que se sucedieron uno a otro en los tiempos antiguos. Jesús está diciendo, todos ellos son ladrones y son salteadores, pero yo soy la puerta. Vamos al verso 9, y en el verso 9 está el centro de lo que debería de ser el fundamento de nuestra fe, en el cual yo quiero detenerme en esta mañana. Jesús dice en el verso 9, yo soy la puerta. Vuelve a afirmar, yo soy la puerta. Pero vea la declaración cómo continúa: el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerde que Jesús está ocupando un elemento natural de la vida, de la cultura de Israel, para tratar de explicar elementos espirituales. Entonces necesitamos discernir, necesitamos comprender de qué está hablando el Señor cuando Él dice de que hay que entrar por Él, y que si entramos por Él vamos a ser salvos, y que podremos entrar y podremos salir y hallar pastos. Porque esto, hermano, es sumamente importante cuando lo aplicamos en la vida espiritual y entendemos que Jesús es la entrada al reino de Dios. Cuando usted entra a través de Jesús, poniendo su confianza en Él, entregándole su vida a Él, viviendo en dependencia de Él, no de las iglesias, de las religiones, ni de las personas, sino de Él. Cuando usted entra por Jesús al reino de Dios, usted tiene acceso a los pastos espirituales. Usted tiene acceso a la seguridad y a la protección que solo Dios puede dar. Porque Dios, hermano, incluso manda a sus ángeles a favor de los herederos de la salvación. No manda a los ángeles a favor de cualquier persona. No, manda a los ángeles a favor de aquellos que han entrado por la puerta. ¿Ha entrado usted ya por la puerta? Porque entrar por la puerta es el acceso hacia el reino. Y esta frase puede ser cambiada para poder asimilarla de una mejor manera. Cuando dice la palabra, el que
por mí entrare será salvo, significa vivirá seguro. Será salvo, tendrá vida eterna. El que entra por Jesús entra a la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Así que cuando usted pasa la puerta, sale de la muerte y entra en la vida. Es como cuando usted va de regreso de su casa, del trabajo a su casa, y va caminando por la calle oscura, pero entra a su casa, ahí hay luz. Viene de la oscuridad a la luz. Viene de la fatiga de un día de cansancio al descanso, a tirarse en su sofá favorito. Entonces, entrar por la puerta trae beneficios. Y el primer beneficio es salvación, la vida eterna, la entrada a la gloria de Dios, el acceso a la vida en la presencia de Dios, seguridad, protección. Pero luego dice: entrará y saldrá. Y esto nos habla de libertad. Cuando usted sale, usted es bendito. Cuando usted regresa, usted es bendito. No, me lo voy a predicar a mí solito. Pastor, cuando tú salís, eres bendito. Y cuando regresas también. Amén, gracias. Ya que no hay nadie que se agarre las bendiciones, me la agarro yo solo. Entrar y salir con libertad es una bendición, hermano. Sin temor. La gente vive llena de temores, de inseguridades. La gente vive en un ambiente de muerte, de violencia, de temor, esperando todo el tiempo que pasen cosas malas. Pero si usted está en Cristo, usted puede vivir de tal manera que no tiene temor de malas noticias. Usted puede estar seguro porque está escondido en Él, porque ha aprendido a depender de Él. Y aunque hayan problemas, necesidades o dificultades, usted está escondido en el Señor. Entonces mire qué interesante la frase: entrará y saldrá. ¿Y quién puede entrar y salir sino aquel que tiene libertad? Pero el que no tiene libertad va a caminar en temor, no va a salir, no va a sentirse seguro. Así que Jesús está hablando de desarrollar un estilo de vida donde no hay temor, sino que por el contrario hay libertad para poder vivir la vida. Y luego cuando dice: y hallará pastos, significa que será saciado, recibirá la bendición, recibirá lo que necesita, recibirá alimento. Jesús está diciendo que el que entra por Él va a ser salvo, va a tener libertad y va a ser saciado. Entonces, en su relación personal, usted tiene que reaccionar y pensar de esta manera: Señor, tu palabra dice que por causa de que yo he entrado por ti, yo soy salvo, estoy seguro, mi vida está en tus manos. Pero también tengo libertad de entrar y salir, tengo tu bendición sobre mi vida, pero también encontraré pastos. Así que voy a confiar en tu palabra, sabiendo que tú tienes cuidado de mí, porque tú eres mi pastor. Debe de ser, hermano, mucho más que un texto memorizado. Tiene que ser una experiencia en su vida. Ver que el Señor lo guía junto a aguas de reposo. Ver que el Señor lo guía hacia donde hay pastos. Y no andar con ese lenguaje evangélico de que en la lucha, que haciendo la cacha, que viera que por aquí, hermano. No, hermano, bendecido junto a aguas de reposo. Amén. Disfrutando la vida, porque Dios es el que se deleita en hacer misericordia y Dios ama la prosperidad de sus siervos. Eso es lo que dice la palabra. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él es el único bueno. Nosotros como padres sabemos dar buenas cosas, pero Dios es bueno. Y el Señor puso esa comparación de que uno como padre no le va a dar a un hijo una serpiente o una piedra. Y como pastor, en lo natural, un pastor no va a tomar una actitud de que a las ovejas les vaya mal, que terminen heridas, lastimadas, destrozadas. No, porque el pastor tiene un corazón para con sus ovejas. Se cuenta una historia con respecto a cierto personaje que fue invitado por medio del gobierno de un país allá en Medio Oriente. Y él cuenta de que iban en una caravana con varias limusinas porque iban a mostrarles no sé qué propiedades. Pero una de las limusinas que iba adelante se detuvo porque había atropellado una oveja. Y él iba en la limusina de atrás.
Así que tuvieron que detenerse para ver qué es lo que pasaba. Y el traductor que iba con ellos le informó lo siguiente: el otro conductor atropelló una oveja. Y entonces está hablando con el pastor sobre el accidente, sobre el daño, sobre lo que ha pasado con la oveja. Y el traductor compartiéndole que, según las leyes del país, si un vehículo del rey atropellaba a una oveja o causaba un daño, la ley establecía que tenía que darle 100 veces más por el daño causado. En otras palabras, el conductor le estaba explicando al pastorcito, con la oveja ahí toda doblada, que le iban a dar 100 veces lo que valía la oveja cuando fuera adulta. O sea, ni siquiera mientras estaba chiquita, sino que cuando fuera adulta. Entonces le dijo que le iban a compensar porque él era un oficial del gobierno y que le iban a pagar 100 veces la oveja, pero que la ley establecía que la oveja había que matarla y dividirse la carne. Ahí el pastor agarró su oveja. No le dijo, gracias, le dijo. La metió en una bolsa y se fue sobándola, porque el pastor ama las ovejas. Él no miró el dinero, él no pensó en el dinero que podía conseguir por las ovejas, por la oveja herida, porque tenía que haber sido sacrificada. Va, esta mitad para ti, esta mitad para acá, y aquí están 100 veces tanto lo que valía tu oveja. Pero por el amor del pastor hacia su oveja, prefirió ir a curarla, a tratarla, porque no quería ver que la mataran. Ocupo ese ejemplo nada más como una ilustración. Si los hombres podemos hacer cosas buenas a pesar de que somos malos, ¿cuánto más nuestro buen pastor no hará por nuestra vida? Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar una fe en otro nivel, hermano. Si Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas y lo ha probado porque ya dio su vida por nosotros, ¿por qué nosotros podemos vivir con idea de que Él nos ha abandonado, que Él no nos responde, que Él no nos contesta la oración, que Él esté enojado con nosotros, si Él ya dio su vida para probar que Él es el buen pastor? Tendríamos que aprender a confiar en Él en un nivel más elevado que el que lo hacemos. El valor que tenemos para Dios es muy alto, y fue sobre la base del valor que nosotros tenemos que Él entregó su vida por nosotros. Entonces Él viene, según la palabra de Dios, a obrar de manera que Él restaura la vida del hombre, le da seguridad, le da libertad y le da plenitud. Porque Dios es bueno, Él se deleita en mostrar su bondad. Ahora Él hace una separación entre Él y el ladrón. Verso 10, esta es una referencia al diablo y a cualquier persona usada por el diablo. Jesús dice en el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Préstele atención a la declaración, el ladrón no viene. O sea, no dice el ladrón viene, dice el ladrón no viene sino para. Cuando usted le presta atención a los detalles, usted se da cuenta de esto: el ladrón tiene que venir porque no está presente en todo lugar. Dios sí está presente en todo lugar. Dios sí está con nosotros todos los días. El ladrón tiene que venir, o sea, tiene que hacer un esfuerzo. Pero aparte de eso, el ladrón no viene sino para. Esto establece un propósito. Cuando el diablo aparece, viene con un propósito: robar, matar y destruir. El diablo no aparece solo para asustarlo. Hay gente que piensa, es que el diablo me anda asustando. ¿Y qué gana el diablo con asustarlo a usted? No, el diablo aparece para robar, matar o destruir. El diablo no aparece si no es con un propósito de causar sufrimiento al ser humano. Y eso es lo que dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para. O sea que mientras no tiene un propósito no se aparece. Pero cuando se aparece, sepa que el ladrón viene para hacer sufrir al ser humano. Viene para robarle, viene para poder matarle. Y por esto Jesús habló primero de la importancia de entrar por la puerta, que es Él, porque cuando usted está detrás de la puerta, usted está seguro, usted puede estar protegido. La Biblia nos habla, hermano, acerca de la fe como un escudo, como una protección, como una muralla. Y cuando usted vive por fe, usted puede ser guardado del mal, usted puede ser librado de los ataques del enemigo.
Literalmente, Dios puede encargarse de sus enemigos o de los que quieren buscar su vida. Es algo que también, al igual que esto de pastores y ovejas, como no hemos vivido en ese ambiente, tampoco hemos vivido en guerra, no entendemos lo que significa ser guardados. Pero tenemos que esforzarnos por tratar de aplicar en nuestra vida las verdades espirituales, de protección, de provisión, de guianza, de ayuda de parte de Dios, porque Él quiere pastorearnos. Él considera a los hombres su rebaño. Eso es lo que le dice al final de Ezequiel 34. Y ustedes, hombres, ovejas mías son, les dice, y yo soy el pastor. Dios se revela como el pastor. Entonces acá vemos que el Señor revela el carácter del ladrón en la primera parte. El ladrón no viene sino con un propósito. El ladrón va a venir para robar, matar y destruir. Y aquí es bien importante separar el carácter del ladrón, del diablo, del carácter de Jesús. Porque muchas veces la gente mal enseñada, a través de una doctrina incorrecta, por ejemplo, se les enseña que Dios le quita esto por desobediente. Dios le quita lo bueno para darle lo mejor, dicen. O a veces dicen que Dios, como no entendió por la buena, le va a pegar una arrastrada. Y Dios le va a dar donde más le duela. Y le va a quitar un hijo. Y le va a quitar el trabajo. Y lo va a enfermar. Jesús dice: momento, yo no soy el ladrón. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón es otro. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo no vine para eso. Pero hay algunos pastores que predican como que si Dios fuera el que hace los dos papeles. Él es el buen pastor y de repente se mete por arriba y también roba. No, Jesús está diciendo que Él es el buen pastor. Y Él está diciendo que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces aquí hay un punto de reflexión, iglesia. Si Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, surge una pregunta. Si usted ya entró por la puerta, que es Jesús, ya es salvo, tiene libertad y tiene plenitud, porque encontrará pastos, surge ahora la necesidad de pensar, si usted ahora que ha pasado por la puerta, y esa misma puerta es el buen pastor que vino para que tengamos vida en abundancia, ¿estoy yo teniendo vida abundante? ¿O estoy teniendo yo así como una vida que no es vida, mano? Porque hay gente que se habla, ¿verdad? Es que esta vida no es vida, dice. Hay gente que dice así: mire, los perros tienen mejor vida que algunas personas allá en Estados Unidos. Como hay gente loca, ¿verdad? Les deja la herencia a los gatos, les deja la herencia a los perros. ¿Y qué va a hacer el perro si el perro no sabe ni lo que es $1, hermano? Y le dejan miles y miles de herencia a los animales. Hay gente loca que le anda comprando vestiditos, pantaloncitos, suéter. Ya le va a caer a alguien, ¿verdad? Qué gorrito, qué lentes, qué collarcito a los animales, ¿verdad? A mí no me traen un collarcito. Al perro le han puesto collarcito. El enfoque aquí muy importante en el que tenemos que meditar es: si Jesús es mi pastor, si Él vino para que yo tenga vida en abundancia, ¿estoy teniendo la vida en abundancia? ¿O solo tengo así una vida que por ahí pasándola, hermano? En la lucha, hermano. Pues por aquí viera siempre igual, ¿verdad? Ustedes de los que dicen: en lo que cabe, bien. No, hermano, no me gustan esos cristianos a mí. A mí me gustan los cristianos y qué tal como están, mire, bendecido por la gracia de Dios, hermano, disfrutando de la vida abundante que Cristo me da. ¿Y cuál es esa vida abundante? Es una vida de libertad, de gozo, de paz, donde no hay temor. Usted se mueve, usted sale, usted entra. Usted no vive con opresión. Usted no vive en esclavitud de nada. Usted vive en libertad, una vida plena, una vida que se disfruta.
está comiéndose sus frijolitos con tortillas tostadas y guacamole, y está con su cuajadita, y usted está feliz. No está ahí, ¿verdad? Otra vez frijoles. Ay. No, está gozoso. Amén. Se siente dichoso, se siente feliz. Una vida abundante, hermano, es una vida en la cual usted tiene la paz. Hay problemas, como le compartí el domingo pasado. Hay problemas, pero cuando usted se esconde en usted, en su interior, cuando usted mira su mundo interior está ordenado, porque usted puede tener paz a través de Cristo cuando usted confía en Él. Entonces, interesante ver que en el plano espiritual, Jesús es la puerta. Entramos a un ambiente de seguridad, de libertad, a un ambiente de provisión. Pero en la relación de Jesús como pastor, como buen pastor, Él vino para que tengamos vida abundante. Entonces, si usted no está disfrutando la vida abundante, una de las cosas que usted tiene que hacer es analizar: ¿estoy oyendo la voz de mi pastor? No la mía, de eso le voy a hablar el próximo domingo. ¿Estoy oyendo la voz de mi pastor? ¿Estoy siendo guiado por Jesús? ¿O estoy yo como una oveja desobediente, agarrando mi camino, haciendo las cosas a mi manera, haciendo las cosas según mi mejor parecer o entender, pero no apoyado en la palabra, no en oración, no buscando la guianza de Dios? Entonces usted tiene que analizar si usted realmente está siendo pastoreado por Dios. El diablo entonces viene para robar, matar y destruir, pero Él dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiero contarles, Él ya vino y Él es el dador de vida abundante, y todo aquel que pueda creer puede tener vida abundante. Eso significa una vida en otro nivel, en este ambiente de dificultades, de necesidades y de injusticias, porque eso no cambia. El mundo no cambia, es la persona la que es cambiada. Y cuando usted camina en fe, en libertad, sin temor, en obediencia, en santidad, usted se eleva a otra forma de vida. Y es lo que le cuesta a la mayor parte de creyentes encontrar. ¿Cómo yo vivo en otro nivel? ¿Cómo puedo comprar sin precio? ¿Cómo puedo tener la paz de Dios si tengo problemas? ¿Cómo puedo vivir o actuar de manera que me gozo en las tribulaciones? Es otro nivel de vida, hermano. Pero en la palabra encontramos el fundamento para encontrar ese nivel de vida. Pero yo pienso, si los judíos no entendieron Juan del 10 al 1 al 6, y ellos sabían lo que eran los pastores, las ovejas, los rediles y todas las cosas, con razón usted no va a entender tampoco si nunca ha estado en medio de las ovejas y de los pastores y ni sabe nada de eso. Pero espiritualmente usted puede recibir la revelación y el entendimiento de lo que significa ser pastoreado por el Señor, y de lo que significa estar en Cristo, y de la posición de seguridad que usted alcanza cuando usted ha pasado por la puerta, cuando usted ha entrado a la gloria, al reino, cuando usted ha accesado al gobierno de Dios y encuentra el respaldo de Dios y la bendición de Dios. Mire, yo creo que ustedes se recordarán, fue a propósito, porque estaba siendo enfocado por Dios en esto, que antes de la última salida, yo prediqué un mensaje sobre la gracia, sobre vivir en la gracia, sobre caminar con fe en la gracia, el favor de Dios, porque la palabra de Dios dice que el Señor puede rodearnos como de un escudo con su gracia. Y yo le prediqué sobre eso, y yo salí confiado, con mi fe activada en la gracia de Dios, así como que con una expectativa de ver la gracia de Dios. Y quiero testificarle algo que me sucedió, para que sepa cómo funcionan los principios espirituales. En mi experiencia, yo sé que la cultura americana es una cultura de respaldar el evangelio. Los americanos, los pastores y aún los miembros de las iglesias, cuando saben de algún proyecto, de alguna iglesia o de algún ministerio, ellos son dados como parte de su cultura y de su crecimiento espiritual. Ellos son dados a que no importa si es de la misma denominación, si es de la misma iglesia o no, ellos siembran, ellos dan.
Muchos americanos han sembrado en iglesias aquí en el país. Muchos americanos soportan o sostienen, mejor dicho, misioneros, y no están necesariamente conectados con su denominación o con su iglesia, porque ellos tienen esta cultura, dar. Y de esto algunos pastores se han aprovechado en muchas naciones, especialmente aquí en Latinoamérica. Pastores que se van a los Estados Unidos para ir a conseguir dinero. Pastores que se van a pedir dinero. Que fíjese que no hemos pagado el local, que fíjese que estamos construyendo, que fíjese que tenemos esto, y van literalmente a pedir dinero. Gente se aprovecha de esto, de la actitud, de la cultura que los americanos tienen. Entonces, en mi experiencia, yo sé que los americanos son así. En lo particular, a mí me ha sucedido que en mis salidas, cuando yo he estado en iglesias americanas, alguna persona, miembro de la iglesia, algún líder, se me ha acercado y me ha dado una ofrenda. En las iglesias americanas, nunca en las iglesias hispanas, nunca en las iglesias de gente en Centroamérica, ni menos en Nicaragua, ¿verdad? Donde hemos ido en las misiones. O sea, ya nos dieron los pedacitos de chicharrón con el resto de lo gordo del tunco, pero la carne se quedó en otro lado. Paréntesis cerrado. Entonces, pero yo tuve la experiencia en este último viaje de ver la gracia de Dios, hermano, y quiero que usted sepa, la gracia de Dios funciona. Y Dios puede rodearnos con su gracia, pero usted tiene que caminar en fe en la gracia, en fe en la misericordia, fe en el poder de Dios, fe en el amor de Dios, fe en la bondad de Dios, fe en la voluntad de Dios. Esa es la vida que el creyente tiene que vivir, viviendo en fe. Fe de que se puede tener una vida abundante. Fe que podemos ser guardados, que podemos ser librados, que podemos ser levantados, que podemos ser ayudados. Fe, 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 todos los días. El justo por la fe vivirá. Pues yo me fui con mi botón encendido de fe en la gracia. Y mi testimonio es que estando en Belice, yo fui bendecido por gente que yo solamente puedo decir, Señor, es tu gracia. Porque gente que yo no esperaba, hermano. Se me acerca hay un par de ancianitas que siempre se me acercan y me dan así todo doblado un billetito en una servilleta. Eso ha sido parte del cariño que este par de ancianitas me han mostrado siempre allá en Belice. Pero de repente aparece un joven que yo lo vi crecer. Él es hijo de uno de los ancianos, de los líderes de la iglesia. Tocaba la batería y llega mientras yo estaba almorzando un día y se para enfrente a mí con una gran sonrisa y me da un sobre. Y esto le digo yo, tu papá me lo manda, porque el papá en otra ocasión ha sido el canal para poder cubrir los gastos, o sea, como parte del tesorero de la iglesia. Y esto tu papá me lo manda. Yo pensé que me estaban mandando a pagar el boleto o la ofrenda que me dan en la iglesia. No, me dijo, yo se lo traigo, me dijo, así como ofendido, ¿verdad? Soy yo el que se lo estoy dando. Y entonces yo, agradecido, sorprendido, le recibo el sobre, oro por él, bendigo la ofrenda y digo, Padre, gracias por tu gracia. Pero luego llega otro muchacho y me vuelve a dar otro sobre. Y le estoy hablando de gente de Guatemala, porque ahí en Belice hay muchos guatemaltecos. Y comienzo yo a ver la gracia operando, el favor de Dios, Dios moviendo corazones, Dios usando personas para bendecir mi vida. Y entonces llega el otro hermano, igual con gran sonrisota, pastor, aquí le traigo esto. Me vuelve a dar otra bendición. De ahí cuando íbamos a venir de regreso, cuando iba a salir, lo que me iban a traer era la hija del pastor con su esposo, unos jóvenes. Y me dice, pastor, fíjese que le queremos regalar algo. Así que vamos a parar por ahí en un lugar donde venden souvenir. Y entonces queremos regalarle una camisa. Entonces ahí usted la escoge y nosotros se la vamos a pagar. De verdad, le digo yo. Es que yo quería comprar una camisa, le digo yo, pero qué bueno. Ustedes lo van a hacer, gracias, Dios les bendiga. Y mientras estamos ahí, pues compro la camisa y de ahí se saca más dinero la hermana y me dice, y mi hermano, otro joven soltero, le manda esto. Y yo, Señor, ya te estás pasando con mucha gracia, Señor. La gracia de Dios, hermano. Los americanos lo han hecho, para mí eso no me sorprende. Pero que los hispanos lo hagan, que la gente que no tiene esa cultura lo haga, es porque Dios puede mover los corazones y cambiar las circunstancias cuando usted decide caminar en fe en su palabra. Y entonces resulta que voy para los Estados Unidos, llego allá, Tony, que es el contacto que Dios usó para poder conectarme con el pastor allá, que también es de Belice,
contento de verme. Y pastor, qué bueno que al fin que nos vemos después de varios años, porque tenía un buen rato de no verlo. Y fíjese que aquí le traigo algo y saco otro sobre, man. Y yo, Tony, eres tú, Tony, el Tony que yo conozco. Porque yo lo conocí a él cuando él estorbaba a la esposa para que fuera a la iglesia. Le he contado sobre él un poco. Y luego lo conocí cuando él ya aceptó a Cristo y comenzó a ir a la iglesia. Luego lo conocí en la siguiente etapa cuando comenzó a estudiar y recibió las enseñanzas que yo estaba llegando a dar en el Ministerio de Enseñanza de Agua Viva, apoyando a Gustavo. Y ahora ya metido en el ministerio y sirviendo. Y ahora dando ofrendas a los extranjeros, hermano. Mire usted si la gracia de Dios no es abundante, hermano. Amén. Y luego de eso me pasa otra vez en la iglesia con otra persona hispana. Entonces lo que quiero decir con esto a manera de testimonio y darle gloria a Dios es que Dios es fiel a su palabra. Y que cuando algo no está funcionando en nuestra vida, tenemos que examinar siempre en nuestro lado, no en el lado de Él. Porque Él no falla, Él no miente. El problema está de nuestro lado. Si Él dice que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y no la estamos teniendo, definitivamente no puede ser falta de Él. Tiene que ser falta de nuestra parte. No estamos oyendo la voz, no estamos obedeciendo la voz, no estamos permaneciendo. Entonces hay que aprender a desarrollar esta relación en la cual, como David, podemos decir: el Señor es mi pastor. Porque podemos cantar ese canto, hermano. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hasta le hace el Señor, y todo le falta. Y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a cantar, y le sigue faltando. Porque no se está caminando en fe, en obediencia, oyendo la voz, caminando en la revelación, en la guianza, sino en desobediencia, en iniciativas propias, en acciones injustas o pecado. Y entonces no se va a cumplir la palabra. Así que tenemos que examinar y aplicar en nuestra vida que lo que Dios ha dicho que Él quiere hacer tiene que ser una realidad. Y si no es una realidad, buscar de qué manera tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Porque yo me paro en esto: si Jesús vino, ya vino, no va a venir, no está prometido, no está en el futuro. Si Él ya vino y vino para dar vida y vida en abundancia, yo la quiero y yo voy a tomarla, voy a recibirla y voy a esforzarme por hacer lo que tenga que hacer para recibir esa vida abundante. No una vida de temores, no una vida de esclavitud, no una vida de necesidades, de incapacidad, de problema, sino una vida en la cual en Él y por medio de Él yo voy a levantarme como más que vencedor. No significa que no puedan haber necesidades, dificultades o problemas. Significa, como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de Él. Ante la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, lo que sea, podemos levantarnos como más que vencedores. Y precisamente los obstáculos y las dificultades son su oportunidad para la victoria. Porque no va a haber victoria si no hay batalla. ¿Qué es lo que puede usted ganar si no hay una lucha? Entonces tiene que haber una victoria, y la victoria se alcanza por medio de la fe. La vida abundante se recibe por medio de la fe. Así que en el verso 11 Jesús viene y establece ahora el cambio de posición de puerta a pastor. Yo soy el buen pastor. Él establece que Él es el buen pastor, y establece en base a qué. El buen pastor muere por sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Se sacrifica por las ovejas. Hay un esfuerzo. El ejemplo en lo natural sería Jacob. Recuerde que cuando Jacob está discutiendo con Labán, le dice: mira, le dice, yo te he servido un montón de años, le dice, y me has cambiado el salario un montón de veces. Allá he estado yo en el desierto aguantando, cuidándote las ovejas, y en la noche desvelándome. Porque la vida del pastor en lo natural, en lo espiritual es bien diferente. No hacen nada los pastores. La vida del pastor en lo natural es de desvelos, es de asolearse, es de peligros.
Entonces, sobre esa base de que el buen pastor da su vida por las ovejas, Jesús está haciendo referencia a que el pastor literalmente, en lo natural, si tiene que exponerse para poder librar a sus ovejas, lo va a hacer. Imagínese usted, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a un perro que le salga ladrando? ¿Cuántos le tienen miedo? Algunos no, dicen, ya saben cómo echarles ahí el spray. Ahora, supóngase que no fueran perros los que habrían en la calle, sino lobos. Y Jesús habla acerca del lobo. Y viene el lobo, dice. Y cuando viene el lobo, el asalariado sale huyendo. Si usted le tiene miedo a un perro, man, ya no digamos que el pavor que le va a tener a un lobo. Ahora, la figura literal en la Biblia es que los animales, los depredadores, se comen las ovejas. Y Jacob le dice eso a Labán. Y mira, le dice, cuando se perdió una oveja, yo te la tenía que pagar, le dice. Y usted encuentra la figura de David, que dice que defendió a las ovejas y la rescataba del oso, la rescataba del león. Leí un dato interesante y dicen, hoy ya los leones no atacan a las ovejas porque hace 50 años mataron al último. Eso es una historia verdadera. Pero de cualquier manera, en lo natural, el pastor tiene que librar a las ovejas de los peligros, de los depredadores. Y el pastor tiene que exponer su vida. En lo natural, ¿verdad? Ya sabe que en lo espiritual, el pastor. ¿Y qué hace tu papá? Le dicen a los hijos de los pastores. Nada, le dice. ¿Y tu papá no trabaja? Le dice. No, mi papá no trabaja. Porque no hayan que decir, ¿verdad? ¿Cuál es la profesión que tiene el papá? Pero dejemos ese asunto ahí en paz. Entonces, en lo espiritual, Jesús dice que Él es el buen pastor. Y que el buen pastor se identifica porque Él da su vida por las ovejas. Y Él lo hizo, hermano. Mire, hay que llegar a esta conclusión. Jesús es el buen pastor. Él dio su vida por nosotros. Y si Él expuso su vida, significa que lo hizo por algo. Significa que lo hizo para poder proveer seguridad, para poder salvarnos, para poder asegurarse de nuestra condición. O sea, Él expuso su vida, pero Él obtuvo el propósito de exponer su vida. ¿Y cuál era ese propósito? La salvación, la seguridad, la provisión, el respaldo, el favor de Dios en nuestra vida. Entonces, si Jesús es el buen pastor y Él es mi pastor, entonces yo voy a vivir seguro y confiado, de manera que siempre voy a saber que tengo cobertura, tengo respaldo, tengo protección, tengo guianza. Y Él me va a guiar a que pueda desarrollar mi vida de la mejor manera. Pero mi responsabilidad es ser guiado por Él, oír su voz, seguir sus mandamientos. Entonces el Señor hace una separación. Yo soy el buen pastor. Luego en el verso 12, el asalariado abandona las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esta figura del asalariado era así como que David, siendo el menor de la familia, era el que cuidaba las ovejas, porque era un trabajo que siempre se le delegaba al menor, al menor, al menor. Pero cuando los rebaños eran muy grandes, se contrataba a alguien. No era parte de la familia, no veía las ovejas como suyas, y entonces lo contrataban, le pagaban un salario. Ahí es donde entra la figura del asalariado. Desgraciadamente, esto en el plano espiritual de iglesias y pastores es una realidad. Porque en muchas iglesias, por ejemplo la iglesia donde yo nací, es normal que la congregación contrata al pastor. La congregación pide que se envíe un pastor, lo analizan, oyen cómo predica, ven si les parece y negocian con él. Le van a pagar tanto, le van a dar casa, le van a dar esto, le van a dar lo otro. Pero luego cuando ellos se cansan del pastor, lo despiden. Y entonces mandan a pedir otro pastor. Y hay una serie de iglesias o de denominaciones que trabajan de esa manera, donde la relación es más bien como un trabajo. Predíquenos, enséñenos, ore por nosotros, cuídenos.
Pero la relación que Dios quiere desarrollar es mucho más profunda que esa. Es una relación de afecto entre las personas. Pero como mi enfoque esta mañana principalmente en la relación entre nosotros y Dios, sepamos que tiene que haber una relación personal entre usted y el Señor. Si Él es el pastor suyo, tiene que haber una relación cercana entre Él y usted. No como la que tiene conmigo. Conmigo está bien. Yo le he predicado a usted así abiertamente y honestamente. Con mi esposa respetamos la distancia. Si usted no nos cuenta sus logros, no los celebramos. Si usted no nos cuenta sus tristezas, no lloramos. Si usted no nos invita, no vamos. Respetamos la distancia y no nos metemos en problema por eso. Pero en su relación con Dios, usted tiene que aprender a tener una cercanía para que se cumpla que usted es una oveja de Él. Que Él la reconoce, lo reconoce a usted como una oveja. El asalariado dice que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, huye. Dios nos mira como de su propiedad y Él va a cuidar lo que es de su propiedad. Pero usted tiene que vivir como que usted es propiedad de Dios. Porque ¿por qué Dios va a cuidarlo, bendecirlo, levantarlo si usted es propiedad del mundo? O si usted anda coqueteando con el mundo, como dice la palabra. El que se constituye en amigo de Dios, en amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces Dios tiene un celo por lo que es su pueblo, por lo que son suyos. Y la Biblia habla acerca del pastor que tiene ovejas propias. Ese no huye. Jesús no huyó. Jesús se enfrentó y venció a nuestro enemigo para darnos libertad, redención, vida abundante, seguridad, esperanza. Pero nuestro problema es que como miramos eso tan lejos, entonces nos entretenemos aquí en el mundo en los placeres. Porque como esto de la vida eterna, la salvación, la resurrección y la glorificación del cuerpo la miramos tan lejos que descuidamos nuestra comunión con Dios. Y descuidamos el caminar experimentando la gracia, el respaldo, el poder y el favor de Dios, porque no estamos siendo guiados, no estamos oyendo la voz, no estamos siendo obedientes a Él. Jesús dice que Él es el buen pastor y yo le creo. Él es bueno. Ahora, Él revela que al asalariado no le importan las ovejas en el verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús está diciendo de una manera secreta: a mí sí me importan ustedes como ovejas. Al asalariado, al que recibe dinero por el trabajo, a ellos no les importan las ovejas, pero a mí sí me importan las ovejas. Y sobre este principio de la actitud del corazón de Dios para con las personas, es que se instruye, y eso es en lo que voy a detenerme el próximo domingo, en que a los pastores se nos instruye a apacentar el rebaño no por ganancia, sino con ánimo pronto. Se nos instruye a imitar al príncipe de los pastores, a amar a las personas, a servir a las personas, a levantarlas y a gozarnos de ver sus triunfos, sus éxitos, sus bendiciones, porque somos parte de ese éxito y de esa bendición si hemos tenido parte en la instrucción y en la formación de la persona. Así como un padre se goza que su hijo se va a graduar, los pastores nos gozamos cuando vemos a la gente prosperada, bendecida y en libertad. Pero que aparezca el día de mañana, lunes, en primera plana, miembro del CCF condenado a 28 en Mariona. Ay, hermano, yo me voy a querer esconder. Yo voy a ver cómo borro eso de todos los registros del Ministerio de Gobernación de los últimos años. Jesús dice: yo soy el buen pastor, en el verso 14, y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aquí está el punto, hermano. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El enfoque esta mañana es ese: su relación personal con Jesús como pastor, no conmigo, con Él.
¿Lo conoce? ¿Lo reconoce el Señor a usted como oveja o no? ¿Conoce usted a Jesús como su pastor? ¿Oye su voz? ¿Reconoce la voz o no? Porque esto de oír la voz de Dios es importante, hermano. Aprender a reconocer la voz del Señor. Muchos creyentes han sido desviados, pensando que están oyendo la voz de Dios, que están teniendo sueños de Dios, que están teniendo visiones de Dios, y no son de Dios. Y el creyente anda confundido, dando vía, porque no han sabido identificar cuándo es Jesús, cómo es el carácter del Señor, cómo es la voluntad de Dios, para saber, esta es la guianza, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Voy a caminar aquí porque Él me está guiando. Esta frase es sumamente importante, hermano. Jesús dice: yo conozco mis ovejas. Él reconoce, y sobre la base del reconocimiento está la entrada en el reino. Recuerde que Jesús enseña que a algunos les va a decir: apártense de mí, no los conozco. Y Él va a decir palabras fuertes: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Y qué tremendo cuando vemos que eso está conectado con gente de iglesia, con gente que va a la iglesia. Porque Jesús dice que la gente le va a responder: Señor, si en tu nombre profetizamos, no te conozco. Señor, pero echamos fuera demonios en tu nombre, no te conozco. Porque la relación es personal, de temor, de confianza, de fe, de amor. ¿Tiene usted esa relación con el Señor? Ese es el punto esta mañana. Una relación de dependencia del Señor, una relación de confianza, una relación de amarle, una relación de honrarle, una relación de temerle a Él. No es una relación de iglesia, no es una relación de venir a sentarse a oír un mensaje y luego olvidarlo. No, es una relación de que día a día, si usted está alegre, usted está cantando alabanzas. Si usted está afligido, usted está haciendo oración. Usted está dependiendo de Dios, usted se encomienda a Dios, usted bendice al Señor, usted alaba a Dios, usted le pregunta a Dios para tomar decisiones. Eso es el conocer a Dios en una relación personal. No es un asunto de ir a la iglesia el domingo, es un asunto de todos los días, en dependencia, en fe, en confianza de lo que Él ha hecho, de lo que Él dice que tenemos que hacer y de lo que Él ha prometido que Él hará. Entonces es interesante, o mejor dicho, sumamente importante, que todos y cada uno de nosotros pensemos: ¿podría Jesús reconocerme a mí como su oveja? Hay personas a las que yo reconozco que no son mis ovejas. Hay otros que dicen que soy su pastor, pero yo no siento que sea su pastor. Hay gente que yo veo allá al tiempo, es que usted es mi pastor, y yo me pongo así. Y yo digo: Señor, de este no te voy a dar cuentas, le digo yo. Yo no me hago cargo, le digo. Él dice, pero yo no. Pero vamos a hablar sobre eso en la próxima sesión. Ahorita lo más importante, su relación con Dios. Jesús puede decir que usted es su oveja. ¿Usted conoce a Jesús como su pastor o está oyendo otras voces? Las voces de sus amigos, las voces de gente en el trabajo, las voces de los vecinos. ¿Quién lo está guiando? ¿Quién lo guía? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo está alimentando? Ese es su pastor. Entonces Jesús reconoce a sus ovejas y sabe que las ovejas de Él le reconocen también. Y ese es el enfoque, la relación personal que hay, una comunión individual. Y mire cómo el Señor Jesús conecta esto en el verso 15 diciendo que el Padre lo conoce a Él. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, dice. Jesús está diciendo: yo conozco a mis ovejas. En otras palabras, pongámoslo así: yo sé, dice el Señor, de entre todos los miembros de las iglesias locales, quiénes son verdaderamente mis hijos, quiénes son verdaderamente mis siervos, quiénes son verdaderamente mis ovejas. Yo sé quiénes no lo son. Él sabe quiénes son. Y Él ahora ocupa como una base de respaldo que hay una relación entre Él y el Padre. El Padre lo conoce a Él y Él conoce al Padre. Y Él ocupa esto como respaldo para decir:
Yo conozco a mis ovejas me conocen a mí, así como el Padre sabe quién soy yo y así como yo sé quién es el Padre. Está hablando de una relación, está hablando de un entendimiento de la posición y de una comunión que hay entre ambos. ¿No le parece a usted tremendo que el Señor ocupe la relación que Él tiene con el Padre para decir que así como el Padre lo conoce a Él y Él conoce al Padre, así también Él conoce a las ovejas? ¿No le parece interesante que Él haga esa comparación? Porque lo que Él está haciendo es validando que así como hay una relación entre el Padre y Él, y lo conoce, y Él puede decir que lo conoce y que salió de Él, Él también sabe quiénes son sus ovejas. Entonces Jesús reconoce quiénes son sus ovejas. En Juan capítulo 8, verso 55, Jesús le dice a los fariseos: ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y está hablando del Padre. Si yo dijera que no lo conozco, sería mentiroso, como ustedes. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús llamó mentirosos a los fariseos, porque decían que conocían a Dios y no lo conocían. Y entonces Él dice: yo sí lo conozco. Si yo dijera que no lo conozco, entonces sería un mentiroso. Pero Él conoce al Padre. Él salió del Padre. Él está revelando al Padre. Él habla de la comunión y de la gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Y Jesús, sobre esa base de su comunión y su relación con el Padre, dice: yo también conozco a mis ovejas. En otras palabras, Jesús dice: yo sé quiénes tienen comunión conmigo. Ese es el punto. ¿Tiene usted comunión con Él? ¿O cuando viene a la iglesia trata de tenerla y no lo logra? Porque el que tiene comunión con Él, cuando viene a la iglesia, ya viene enchufado, ya viene conectado. No viene a ver si logra entrar a la presencia de Dios. El que tiene comunión con Dios vive en libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Pero el que no tiene comunión, y ahí usted mídase para bien, no en un sentido de condenación, sino para cambiar. El que no tiene comunión, porque por diferentes razones está desenfocado en el mundo, en el pecado, en las distracciones, en los sufrimientos o en los padecimientos, viene y quiere alabar a Dios y no puede. Viene y ora y siente que no está orando. Viene y quiere adorar, pero se siente estorbado y al final no hay nada, no hay un proceso de ser alimentado en su interior, de ser bendecido. Nada pasa porque no ha tenido comunión con Él. Pero el que tiene comunión con Él viene y se conecta y se goza y le da la gloria al que vive por los siglos de los siglos, sabiendo que Él es digno. Entonces Jesús dice: el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Verso 16: tengo ovejas de otro redil. Aquí Jesús anunció, porque estaba hablando con los judíos, que Él iba a alcanzar a los gentiles. Él dijo: tengo ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Está usted oyendo la voz del Señor? Oirán mi voz. Repito, usted puede oír la voz de Dios mientras lee la palabra. Usted puede oír la voz de Dios mientras yo estoy hablando. Usted puede oír la voz de Dios mientras el Espíritu Santo le habla directamente. Pero el asunto es que usted está siendo guiado. Sus pasos están siendo ordenados por Dios, de una manera directa o de una manera indirecta. La manera más directa es que el Espíritu Santo ponga en su corazón el que usted haga algo. Una manera indirecta es a través de la palabra. Usted encuentra la palabra y encuentra un mandamiento y usted hace lo que la palabra dice que tiene que hacer. Otra manera indirecta es que mientras yo predico, el Espíritu Santo le hace entender lo que Dios quiere que usted haga, lo que usted aplique en su vida. Es una manera indirecta. Pero directamente es por el Espíritu. Dios lo guía, Dios lo inquieta, Dios lo impulsa para que usted haga algo o deje de hacer algo. Entonces es importante que Jesús habla acerca de nosotros en este verso 16, ovejas de otro redil, pero que Él dice: las voy a traer y van a oír mi voz. Si somos ovejas del Señor, tenemos que estar atentos a su voz.
En la figura de los pastores guardan juntos los rebaños, montón de ovejas ahí mezcladas, pero en la mañana cuando el pastor saca sus ovejas, llama a las suyas y las ovejas identifican el tono de voz, identifican la palabra, identifican el llamado del pastor y las ovejas comienzan a salir. Según dicen, eso es algo normal, común en el oriente, donde se da esta cuestión de andar cuidando ovejas, que aunque estén mezcladas, a una voz del pastor, cada grupo sale siguiendo a su pastor. No siguen a otro. Y aunque otro trate de imitar la voz, lo identifican y saben quién es el pastor. Saben quién es el que los ha llevado a alimentarse. Saben quién los ha llevado a lugares de descanso. Saben quién está a cargo de ellos, quién los cuida. Y así debe de ser nuestra relación con el Señor. Dice que Él va a traer a los gentiles y va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Y en el verso 17 dice algo que también nosotros deberíamos de tomar en la práctica. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y entonces nosotros podemos aplicarla de esta manera: por eso amamos a Jesús, porque Él puso su vida por nosotros. Pero cada día, hermano, por eso te amo, Señor, porque dices tu vida por mí. Te amo, Señor, porque entregaste tu vida para salvarme. Te amo, Señor, porque derramaste tu sangre para comprarme. Te amo, quiero servirte, quiero seguirte. El enfoque aquí es que el Padre lo ama, pero la aplicación nuestra es que nosotros lo amemos a Él, porque Él dio su vida por nosotros, porque Él se sacrificó por nosotros. Pero luego el enfoque final, que tiene que ver con la divinidad, con la autoridad que le pertenece a Cristo. En el verso 18 Él dice: a mí nadie me quita la vida. Qué tremendo ir a hablar de esa manera al Señor. Mire, Buda no hablaba de esa forma. Ninguno de los líderes de ninguna de las religiones ha hablado como Jesús habló. Filosofaban, sí, tenían pensamientos profundos, revelaban buenos sentimientos, sabiduría en algunos casos, pero hablar de una manera tan tajante, así tan radical como las cosas que Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nadie que haya hablado de la misma manera en que Jesús habló, hermano. Yo soy el pan que descendí del cielo. Si alguno come mi carne, no tendrá hambre. Si alguno bebe de mi sangre, no tendrá sed. Va a tener vida eterna, va a estar saciado. Nadie habló de esa manera. Y ahora oír a Jesús decir: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Está hablando con autoridad, hermano. Está hablando como quien es Él, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Me encanta. Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Revela su autoridad. Y entonces viene una aplicación a nuestra vida. Si Él es poderoso para poner su vida y para volverla a tomar, Él también es poderoso para guardar nuestra vida, hermano. ¿No lo cree? Si Él es poderoso para poner su vida, porque ¿quién, hermano, ha hecho eso de poner su vida sabiendo que tiene la autoridad y el poder de levantarse de entre los muertos? Solamente el Señor. Si Él tiene el poder para tomar su propia vida estando muerto, preste atención, si estando muerto Él tiene el poder para volver a tomar su vida, estando vivo, ¿cómo no lo va a levantar a usted? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si estando muerto Él tomó su propia vida, ahora que vive y permanece para siempre, no podrá levantarlo a usted, no podrá bendecirlo, no podrá sacarlo del polvo, no podrá sacarlo de la aflicción, de la angustia, darle buenos pastos. No podrá glorificarse en su vida y bendecirlo. Él puede hacerlo, pero
Él va a hacerlo sobre la base de la relación que Él es el pastor y Él conoce sus ovejas. Que sus ovejas tenemos que conocerle, confiar en Él y seguirle. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero